que la pensé primero. El viernes con ustedes es el parcial. Bueno, ¿y? Yo tenía una Bien. pregunta, profe, si esta última clase también entra. Sí, Perfecto. esta última clase también entra. Esta última clase es bastante sencilla en sí, tiene que ver con las patologías del colon y todo lo que es enfermedad celíaca, que no son como muy complicadas en cuanto a la explicación. No sé si pudieron escuchar algo del videíto que les partí como para Sí, que... un poco. A ver, de ahí que Sí, profe, sacaron. me pareció sencillo. Era Es, bastante acotado. es como que es sencillo en sí. Fíjense que entonces, patologías del colon en sí, ¿cuáles son las que tenemos? Síndrome del intestino irritable. Sí. Constipación Constipación. y Enfermedad Y enfermedad diverticular. diverticular. Yo tengo ¿Sí? una Que esas profe son... sobre la diverticulitis. ¿Cómo? Tengo una duda, pero después se la hago la de diverticulitis. Bueno, con respecto a la enfermedad diverticular, entonces la enfermedad diverticular abarca lo que sería la diverticulosis y la diverticulitis, en particular, que es cuando ahí está la infección que se inflama, se rompe el divertículo y que entonces tiene una dietoterapia muy particular, porque justamente ahí es nada por boca, es una cosa de urgencia, ¿sí? No sé vos, Francisco, ¿qué querías preguntarme respecto? Justamente eso, porque como todavía no vimos esa enfermedad, no sabía, la busqué igual, me fijé a ver de qué consistía, poder entender más el plan dietoterápico. Claro, bueno, la enfermedad diverticular son esas famosas bolsitas que se forman, son pequeñas herniaciones en las paredes del intestino, en las partes más débiles, donde llegan todos los vasitos que irrigan y que inervan los nervios. Entonces, esos puntos débiles, a veces, lo que se produce por aumento de la presión intraluminal es como una hernia, una bolsita, que es el divertículo. Y ese divertículo corre el riesgo, como es justamente la pared más débil, de lastimarse y estaría pasando de un lugar que es el medio externo, que está la materia fecal, todo lo que vamos a eliminar, al medio interno. Entonces, esa es la gran complicación y el riesgo de que se lastime y se rompa el divertículo, porque genera ahí una infección. Entonces, la dietoterapia, ahí lo que aclara es que va a diferir si tiene diverticulosis o si tiene diverticulitis, que son las dos posibilidades. Cuando tiene diverticulosis, sin haber tenido el episodio de sin estar en el episodio de diverticulitis, uno lo que tiene que tratar es que la persona coma, porque en esta en particular es como que hay ciertas controversias en cuanto a las indicaciones que se da un profesional con respecto al otro. A veces vienen personas con diverticulosis y me dicen, me sacó todo, no puedo comer nada de verdura, que no tenga nada de ninguna semilla, que no tenga nada integral. Y en realidad, cuando no es el episodio de diverticulitis, uno lo que busca es que al contrario tenga bastante fibra esa alimentación para que aumente el volumen de la materia fecal y una buena hidratación también por ese de fibra teniendo. Entonces ese aumento del volumen de la materia fecal estimula el peristaltismo, hace que uno vaya mejor de cuerpo y se evita la constipación, que sería la tendencia a constiparse si uno hace una alimentación baja en fibras. Y cuando yo estoy constipado, o sea, seco, ¿no? Algunos, porque a veces depende de dónde estés en el centro de salud, quizás constipado no te entienden. Decís, bueno, cuando estás medio seco, cuando estoy constipado y voy al baño, ¿qué me pasa? Tengo que hacer muchísima fuerza, ¿no? Hago mucha fuerza o quizás me hincho y justamente es eso lo que hay que evitar, porque si yo lo que tengo adentro es una bolsita del divertículo, que es una bolsita débil, el aumento de la presión intraluminal puede ser lo que haga que eso se lastime y se perfore y haga la diverticulitis, ¿sí? Entonces, es importante que la persona que tiene diverticulosis, la gente grande a veces cuesta más porque tiene muchísimo miedo a está tan acostumbrado, sin nada de verduras, sin nada de esto, sin nada de otro, no lo quiere También por incorporar. hemorroides.
¿Cómo? También por hemorroides. También puede haber hemorroides, sí, pero todo lo que aumente el volumen de la materia fecal, bien lubricado, con una buena hidratación, eso va a ayudar a que uno vaya mejor de cuerpo y que no haya distensión. Entonces lo que hay que cuidar, especialmente en las personas que tienen divertículos, es esto de que no se distiendan. Uno cuando está distendido es como que se llenó la panza de gas, ¿no? ¿A alguno le pasó de estar medio como que siente que la panza le explota? Me pasó. Dice, que no sé por dónde tiene. Bueno, entonces, eso es lo que hay que tratar de evitar porque esa fuerza es la que puede dañar el divertículo. Entonces, si es una persona que a uno nos pregunta, bueno, yo tengo divertículos, entonces me lo diagnosticaron hace 10 años, desde ahí no como nada integral, no como nada que tenga ni una cascarita ni una semillita, y le vas a decir, no, ¿sabés que en realidad no hay evidencia para restringir eso? Empezá a comer de todo sin problema. No. ¿Por qué? Porque esa persona no está acostumbrada y si incorpora de repente toda esa fibra, no la va a poder digerir tan bien y se va a distender y se va a hinchar. Y no es porque sea que esa fibra le lastima por una cuestión mecánica que se le clava, sino por esa distensión que se genera, el aumento de la presión que puede lastimar el divertículo. Entonces ahí la recomendación sería incorporar progresivamente, paulatinamente, de a poco, otros alimentos que vayan teniendo mayor contenido de fibra, junto con otros que ya sabía que consumí y le caían bien, para evitar la distensión abdominal. ¿Sí? Sí, pero lo referido a la fibra diaria, que acá en el video usted dice que tiene que irse aumentando progresivamente hasta los 25 o 30 gramos por día. Eso sería, si se acuerdan de NutriNormal, más o menos lo que era, ¿se acuerdan los componentes de la fórmula sintética? La recomendación diaria, 13 gramos por día cada 1000 kilocalorías, que Exacto. serían 25, sí. Por eso, o sea, estamos tratando de aumentarle o normalizarle el consumo de fibra a veces, porque son... Exacto, justamente es eso, porque en dietoterapia de la diverticulosis es como que fue variando mucho. Al principio era el gran temor de que consuma una así se deposite, que consuma y que vaya y se quede en el divertículo y que lo vaya a lastimar. Hoy por hoy no hay tanta evidencia de que eso sea lo que pueda ocurrir, sino que al contrario, hay que tratar de aumentar el consumo de fibra por esta explicación que yo les daba. Al aumentar el volumen de la... Si yo como con poca fibra y no me hidrato bien, pero y como con poca fibra, el volumen de mi caca es menor. Tener un volumen menor, el intestino no se distiende tanto. En el sentido, no siente esa necesidad de hacer el movimiento de la peristalsis para propulsar la materia fecal y que vaya saliendo. Tengo más tendencia, si no como fibra, a constiparme. Y la constipación lo que hace es aumentar después la presión intraluminal dentro del intestino. Y ese aumento de la presión en las partes que son más débiles, que son los divertículos, lo pueden lastimar. Entonces, justamente, la idea que uno tiene que pensar en una persona que tiene diverticulosis es evitar la constipación, que no esté constipado, porque lo que lo puede lastimar ese divertículo y hacer una diverticulitis es estar constipado, seco, o evitar todo eso que le genere distensión como por acumulación de gas. ¿Sí? Y una vez que tenga diverticulitis, ahí igual seguramente no lo vamos a ver acá. Si tiene diverticulitis, va a estar internado con nada por boca, y después se tiene que hacer una progresión, ¿sí? De ir incorporando, y ahí sí va a ser todo primero líquido y una incorporación mucho más lenta. Pero eso es si tiene el episodio de diverticulitis que tuvo la mala suerte que se le perforó. Pero hay gente que quizás por un hallazgo le estaban haciendo un estudio de otra cosa y ven que se entera que tiene divertículos. Nunca tuvo ningún síntoma, no le molestó nada. Pero me descubrieron divertículos. Así que de ahora en más
no puedo comer nada de ensalada, ¿sí? No más pan integral, nada. Deja de comer por mucho tiempo, se empieza a constipar. Después el problema puede tener en el divertículo por haber dejado de consumir sus alimentos, ¿sí? Y entonces que se le generen los divertículos o que se le lastimen, y no tanto por el hecho de haber comido una semillita. O lo mismo, a veces puede ser, gente que es constipada, tanta presión en esos puntos débiles, ¿sí? Dietas bajas en fibras pueden predisponer a esa aparición. Entonces, eso es algo como que en sí suele ser frecuente porque son cosas comunes, sobre todo en la gente más grande, de que tenga divertículos y que nos preguntan a todos, estás tomando la presión y te dice, ay, me dijeron que tengo divertículos, no puedo comer tal cosa. Es como que preguntan, ¿sí? Pero eso es, entonces, diferenciar enfermedad diverticular de diverticulosis y de diverticulitis. La diverticulosis va a ser prácticamente una alimentación saludable donde tengo que garantizar el aporte adecuado de líquidos como lo tengo que garantizar siempre. No es que un exceso de agua va a ser mejor, pero sí cubrir las necesidades para que también esa progresión que voy haciendo de fibra, de incorporación, no se estanque, porque si esa fibra yo no me hidrato suficientemente, también te queda como algo más compacto, no hidratado, y te va a generar más constipación y fuerza para ir de cuerpo. Después los otros alimentos que sabemos que son más difíciles de digerir, no sé, las legumbres, ¿qué les suenan? ¿Serán más fáciles o más difíciles de digerir? Más difíciles. Más difíciles, si uno no está acostumbrado, ¿cuánta gente dice, me comiso de, y después tengo, ¿sí? Se los digo así porque es como el lenguaje común y es lo que pasa cuando viene. Bueno, todo eso que puede generar gases, los gases, si no salen, adentro generan presión. Entonces, sí tiene que tener cuidado con la incorporación de legumbres, esto que decíamos, la incorporación por su propia composición. Las legumbres tienden a generar más gases. Hay algunas otras verduras que quizás también, todos los que son las crucíferas, pueden generar más distensión si no está acostumbrada, entonces cuidado con esas, cuidado con todas las cosas que le puedan generar ese hinchazón. Si no está acostumbrado a leche común y empieza a tomar de repente leche, también decíamos que tenía la lactosa, que puede ser que no la pueda digerir bien, entonces eso queda ahí fermentando, me genera gases, me hincha, y otra vez yo no quiero que una persona con divertículos se hinche, porque eso es lo que le hace mal. Entonces que tenga una leche deslactosada. Pero eso es una progresión y entonces va más allá de quizás no es tanto lo que uno piensa en automático, una semillita, sino más bien pensar en aquellas otras cosas que aumentan la presión dentro del intestino. ¿Sí? Bien. Bueno. Hoy están medios tímidos, algunos porque hay poquitas caras encendidas. ¿Qué pasa? Miren que yo no quiero ser mala de sacar, pero ¿cómo se llama? El contrato teníamos que tener las cámaras encendidas. Bueno, entonces con respecto a diverticulosis, estar atento a eso, a las diferencias en la enfermedad diverticular, los dos estadios y qué cosas tener en cuenta en cada una. Después, lo que puede pasar es que la persona no solo tenga diverticulosis, sino que también tiene colon irritable. Entonces tiene las dos cosas. Y ahí es donde uno empieza a jugar y decir, bueno, quizás algunas otras cuestiones se limitan, no tanto por la diverticulosis, que en sí sería más que nada tener una alimentación saludable realmente como se recomienda, con verduras, frutas, una buena hidratación, sino que tiene un irritable que es más sensible y ciertas cosas que podría llegar a evitar porque exacerban esa sintomatología, ¿sí? Que ahí también, creo que en el video se las mencionaba, o si no, están en el apuntecito, pero a veces tomar mate, café, ¿sí? Eso puede hacer que genere malestar, y en sí no es que le genere el malestar por el divertículo, sino por el colon irritable que tiene asociado. Y el colon irritable puede andar entre lo que es diarrea y lo que es constipación.
Entonces, ahí va a ir variando la recomendación dietoterápica en función a si está más con el episodio agudo de diarrea, a si está constipado. Y lo que tiene muchas veces, o cuando hay constipaciones que son dolorosas, uno siempre dice de agregar fibra, pero la fibra insoluble a veces puede hacer, si es una constipación espástica que te duele, que te haga doler. Entonces los estímulos para dar con la alimentación, para ir de cuerpo, tienen que ser un poco más leves que si fuesen los estímulos para una constipación. Yo no tengo dolor, ¿sí? Eso también. Y después que hay distintos tipos de constipaciones. Uno puede tener una constipación que es secundaria a alguna medicación, o puede ser una constipación que es por alguna otra alteración y que en realidad ahí es el médico el que indica el uso de algún laxante, o puede ser una constipación así sin ninguna causa aparente, una constipación primaria con un tránsito en sí normal, que ahí es donde más que nada implementa dietoterapia y todo el tema de agregar fibra, buena hidratación, el tema de, por ejemplo, respetar los horarios de las comidas, que los dijimos para diabetes, para evitar quizás una hipoglucemia, lo decimos para gastritis, para evitar periodos de ayuno y que el estómago esté vacío por la acidez. Y acá también lo decimos porque el estímulo del alimento en cada comida es un estímulo, ¿sí? Es un reflejo que se genera como para poder ir de cuerpo. Entonces, fraccionar la alimentación, si yo estoy constipado, fraccionar la alimentación, hacer 4 comidas, 2 colaciones, respetar el momento en que me dan ganas de ir al baño, ¿sí? Eso de respetar el reflejo evacuatorio. Eso también es importante como pautas que uno puede dar, que se llaman pautas higiénico-dietéticas para alguien que está constipado. Entonces la idea, pensando otra vez en lo que sería el parcial, es piénsenlo más bien así como que serían situaciones en las que quizás se plantea algo y ustedes, ¿qué recomendarían, qué aconsejarían, según su criterio, o qué les parece que está bien o que está errado, de acuerdo a lo que se plantea, con un fundamento propio, como avalado por el libro de la bibliografía o por los apuntes? ¿Sí? No, no, que haga las 4 comidas y listo, no. Bueno, que haga las 4 comidas porque en este caso se produce un reflejo gastrocólico que estimula la evacuación, cuando es que está constipado. En el otro, bueno, que haga las 4 comidas porque de esa manera se puede garantizar un aporte parejo de hidratos de carbono, bueno, lo que sea, pero justificar siempre, ¿sí? Justificar con la bibliografía. La bibliografía que es el libro del Salongo que tienen, ahí como mencionado, puede ser el libro de Torresani, o los propios apuntes, ¿no? Que ustedes estén de ahí, porque a veces suele pasar que hay respuestas que son respuestas literales de internet, ¿sí? En algunos casos son respuestas tan literales que están hasta las comillas del texto de donde salieron. Entonces, eso ya es triste más que nada, ¿no? Porque si se están formando para enfermeros, que la respuesta sea copiado y pegado de internet es lamentable. Me replantearía si quiero seguir estudiando si quiero ser enfermero o si quiero aparentar ser enfermero. Y después, bueno, todo lo que ustedes estudien, entonces, que sea en función a la bibliografía. Francisco, tenés levantada la manito, decime. Sí, otra pregunta más sobre si pacientes que tengan, ya se me olvidó el nombre, diverticulosis. Sí. En el video no puso el fraccionamiento, no sé si varía el fraccionamiento del plan de la fórmula sintética.
El fraccionamiento, porque ahí va a ser el fraccionamiento normal. No varía. ¿Cuál va a ser? Que haga las 4 comidas, pero no es que ese hacer las 4 comidas quizás tenga alguna función en particular. En el caso de la constipación es importante para esto de, ¿cómo es que se llama? De estimular el reflejo gastrocólico y que puede ir de cuerpo. Si fue que lo justificás, sí, porque también no poner cosas que no se piden, ¿sí? Porque si van a ser cosas para responder a desarrollar, pero brevemente lo concreto que se pregunta, como pasaba en nutrición, si eran, mencione los macronutrientes que tiene la carne, si yo pongo, tiene proteínas, grasas, hierro, zinc, listo, está mal, porque era mencionar los macronutrientes, que son proteínas y grasas. Si vos agregas hierro y zinc, más que los tengas, ahí lo que no estás reflejando de tu conocimiento, que no sabes identificar qué es un macronutriente y estás nombrando el resto y estás nombrando todos y alguno será, ¿sí? Y entonces, en esto lo mismo, responder concreto a lo que, más allá de que quizás uno pueda acotar un montón de otras cosas de la patología en cuestión. Si no hacen a lo que es la respuesta de lo que se pregunta en concreto, ya está mal, porque yo ahí no puedo diferenciar. Si vos me pusiste todo lo que se te ocurrió y alguna de las cosas iba a ser, entonces directamente lo anulo, porque yo te pregunté algo concreto, ¿sí? Entonces, eso sí ténganlo en cuenta. Y si fuese que agregás, en tal caso justificar y decir, bueno, y yo consideraría en tal caso que también sería necesario hacer hincapié en fraccionar en 4 comidas y alguna colación, dado que esto sería un estímulo para el reflejo gastrocólico, para que la persona no tienda a la constipación, cosa que es contraproducente en el caso de tener divertículos. Ahí es otra cosa, porque vos me linkeaste y me justificaste que fue tu criterio de decir, bueno, sé 2 cosas, sé que cada comida me hace un reflejo para ir de cuerpo, y sé que en la diverticulosis es importante que la persona no se constipe y que ese reflejo evita la constipación y cerró todo, pero tiene que ser algo que vos lo estés justificando así y no poner por poner, ¿sí? Eso sí, presten atención a cómo responden, para que sea la respuesta a lo que se pregunta y no una serie de cosas que no tengan nada que ver, porque ahí le invalido, porque es como decir, no sé, ¿qué me estás respondiendo? Si te pregunté, yo te digo, decime la 4ª letra del abecedario, y me decís, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M. Bueno, sí, en el medio está la 4ª letra, pero yo te pregunté, ¿sí? Ahí. Francisco Hay que seguí con la mano. sintetizar y ser concretos. Claro, ser concretos, prestar atención y decir, bueno, hablando en esta vuelta en particular, con respecto a constipación, bueno, en este caso, como es un tipo de constipación primaria contra lo normal, sí tiene influencia lo que se puede hacer desde la dietoterapia. O como veíamos en las otras, que algunas patologías, algunas diarreas no se indicaba el ayuno. Tienen que justificar concreto. Es simplemente eso. Diego, turno con el cardiólogo. Bueno, ¿qué te puedo decir? Si siempre estamos cuidando la salud, andá, no te lo pierdas. No, no lo pude cambiar. Es a la 1, pero llego justito. No, andá. ¿Y qué control por algo en especial? Espero que sea control. Ah, bueno, que no me aparezca nada raro. Entonces va a ser un control. Bueno, Listo. gracias por avisar. Profe. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, entonces, sería constipación, patologías del colon, enfermedad diverticular, ¿y cuál otra? Síndrome de intestino irritable. Eso es patología colónica. Después tenemos los trastornos relacionados con el gluten. Y dentro de los trastornos relacionados con el gluten, ¿cuáles están? El celiaquismo. La enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca. La alergia al trigo. Celiaquismo no. ¿Cómo se puede decir celiaquía?
Ah, ok. ¿Alergia al gluten también? Alergia al gluten, Y al trigo. al trigo. Y Y es alergia al trigo, enfermedad celíaca y otra. Sensibilidad al gluten, no celíaca. no celíaca. Ahí está. Entonces, acá están metidos todos los que son los TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Y hay que diferenciar cada uno, si bien intolerancia, no es exactamente igual. Son dos cosas distintas. Entonces, en lo que es la enfermedad celíaca, el trigo, avena, cebada y centeno, que es el que forma el gluten, es el que se tiene que evitar. Se tiene que evitar sí o sí, porque es el que va a dañar la mucosa intestinal y que a veces puede ser, según la presentación, desde chiquitos que tienen dificultades para crecer, o gente que no tiene ningún problema hasta edades adultas y que quizás lo único que siempre tuvo fue anemia crónica que nunca se celebraba, o cuando quiso, si es una mujer, quedar embarazada, no poder quedar embarazada, o pérdidas de embarazo, o osteoporosis precoz, ¿sí? Todo esto consecuencia de esa malnutrición que va teniendo, porque por más que no tenga síntomas, ese intestino está dañado, ¿sí? Vieron que el intestino eran vellosidades, criptas, que aumentaban mucho la superficie de absorción. El trigo, avena, cebada y centeno para el intestino es una sustancia que lo va lastimando y se va aplanando. Entonces pierde superficie de absorción y esa persona va a estar malnutrida. A veces, como les decía, con los chiquitos más chiquitos que manifiestan temprano, chiquitos como desnutridos, flaquitos, panzones, o a veces es una malnutrición más oculta que tiene que ver con esto otro que les mencionaba. Pero en todos, sea el que tiene la manifestación más florida, o sea el que solamente tiene un síntoma como una anemia crónica, si se lo diagnostica como celíaco, tiene la misma indicación de una alimentación libre de gluten de por vida, o libre de TAC de por vida, ¿sí? Y eso es importante, libre, y cuando es libre no hay nada, nada de nada, por más ínfimo que parezca, porque un chiquitín de harina que esté dando vuelta puede dañar al celíaco. Por eso también los celíacos no solo es en alimentos, en los medicamentos tiene que ver que sea apto celíaco, en las pastas dentales, en los shampoos, en todo lo que toma contacto con ellos, tienen que chequear que sea apto celíaco. Dayana, levantaste la mano, decime. Profe, ¿existe la posibilidad de erradicar la celiaquía con un cambio drástico hormonal? O sea, que No, no puede ser que seas celíaca, que estés embarazada y no seas más celíaca. no hay forma, porque es algo que ya está relacionado con cosas también como comunes, muchas veces asociadas a diabetes tipo 1, otro tipo síndrome de Down. No hay forma. A veces lo que puede haber es no tanta manifestación de síntomas, pero no significa que ese daño no siga estando, y si uno no lo cuida, en el sentido de sigue exponiéndose, puede generar después alguna malignidad, ¿sí? Entonces es sumamente importante, si a uno lo diagnostican celíaco, es porque el médico gastroenterólogo, por lo que ustedes refirieron, lo que fuese, fue descartando familiar o no, esto y lo otro, hizo quizás un dosaje de anticuerpos y después confirmó, porque el gol estándar para poder diagnosticar la celiaquía es la biopsia intestinal. Si te hacen una biopsia y sale que sos celíaco, por más que yo creo en Dios, pero por más que viniese Dios y te diga, estás curada, Dayana, no le creas, porque no se cura, no sé cómo explicar que no se cura.
y no, un milagro. No existe la posibilidad de curarse. No existe. Entonces, es una dieta libre de gluten de por vida. Y otra cosa que es importante a tener en cuenta es esta, que suele pasar con la gente que viene al consultorio. Hay gente que, ay, me caen mal las harinas, debe ser que soy celíaca, no, hago la dieta, como todo sin gluten, no, porque, bueno, me siento mejor y empiezo a comer sin eso. Deja de comer, hace como una dieta como si fuese celíaco sin serlo, porque está al revés, el que quiere comer como celíaco sin serlo y el que es celíaco que quiere comer todo. Entonces, el que duda y empieza a hacer una dieta libre de gluten, como si fuese celíaco, ¿cuál es el riesgo? Los anticuerpos se producen porque yo tengo esto que me está agrediendo, que es el trigo, avena, cebada, centeno que estoy consumiendo. Si yo los dejo de consumir, empiezo a hacer, y ahí en esa lucha es donde se rompe la mucosa intestinal. Si yo dejo de tener ese agresor, que es el trigo, la cebada, centeno, me empiezo a mejorar, me hacen dosajes de anticuerpos y me da que están negativos, como que yo no soy celíaca, entonces quizás ni siquiera me biopsian. Y dicen, no, vos no sos celíaca. Y entonces da un falso negativo, ¿sí? Entonces, la persona que tiene sospecha de ser celíaca, que no se ponga a hacer por motu propio de entrada una dieta libre de gluten, porque el día que la estudien, a veces con las demoras, incluso con la pandemia en los turnos, puede ser que le dé un falso negativo y de no soy celíaca, y después, claro, como ya le confirmaron, no soy celíaca, vuelvo a comer algo con gluten y me cae mal. ¿Y ahora qué será? Porque si celíaca no era. Y no, quizás es que era celíaca, pero como te anticipaste a hacer una dieta libre de gluten, te dio mal el resultado. ¿Me expliqué? ¿Más o menos? Entonces, Profe, a mí yo tenía intestino dilatado, irritable. digamos. Me dieron una dieta para celíacos un par de semanas antes de que me hagan colon por enema, porque pensé que yo era celíaca. Y el día del estudio me dijeron que no lo era, que mi problema era otra cosa. Pero estuvo bien que me dieran esa dieta antes del estudio. En realidad, si fue poquito el tiempo que estuviste, puede ser, ¿te hicieron primero cuando estabas comiendo normal el dosaje de anticuerpos? No. No, en realidad, quizás si fueron 2 semanas nada más y te hicieron biopsia, en 2 semanas puede haber mejora de la mucosa, pero todavía debería haber evidencia de daño, ¿sí? Lo que no está claro es cuando la persona quizás está meses, vieron que a veces hay meses hasta que conseguís el turno, con el médico, meses hasta que conseguís que te hagan el estudio, y ahí puede estar el tema de que dé un falso negativo. Entonces, si alguien le pregunta, bueno, creo que soy celíaca porque me caen mal las harinas, voy a comer todo como si fuese celíaco sin tener el diagnóstico, ustedes le tienen que decir, no dejes de comer todo, porque si no, cuando te estudien podría dar un falso negativo, ¿sí? Por un lado. Y después, al que es celíaco, le tienen que decir que es algo por vida, que no se cura y que muy poquitas cantidades pueden afectar esa mucosa intestinal. Yo pongo en una panera un miñoncito común porque, no sé, nos vamos a reunir a tomar mate si es que pudiéramos. ¡Ay, viene Noelia que es celíaca! Pará, corro y le pongo ahí. No, una amiguita hace mal. Yo tengo una paciente Se contamina. Se contamina. Es trigo, avena, cebada y centeno, ¿no? Yo tengo una paciente celíaca, tiene un montón de cosas autoinmunitarias, pobre, y dentro de ellas la celiaquía sensible. Fue a una casa a lavarse las manos y el jabón, vieron que ahora vienen con avena, con cosas del trigo, no sabía, era una casa, toda la dermatitis que les generó haberse lavado con ese jabón.
En la parada del colectivo, ¿vieron que hacen esas tortillas con harina? Estaba esperando el colectivo. ¡Ay, la gatita! Estaba esperando el colectivo. Saltó harina, todo acá, una dermatitis de la harina. Imagínense por la piel si es que consume algo. Entonces, el que es celíaco es dieta libre de gluten hasta lo más mínimo. Y por eso van a ver en el apunte o en el video que es elegir los alimentos libres de gluten 100% garantizados, que tienen que tener un logo que lo avale, no porque yo diga, bueno, la polenta es harina de maíz, no es ni trigo ni avena, cebada de centeno, la puedo comer. No, tiene que tener el logo que diga que es una harina de maíz que se produjo en una línea de producción donde no hay vestigios de nada que tenga avena, cebada o centeno. Una galleta de arroz. Es una galleta de arroz, la puede comer el celíaco. Y en teoría sí, pero siempre y cuando tenga el logo y esté garantizada que no se hizo en un lugar donde también hacían galletitas comunes. Entonces tengo que, por más que sea el alimento que podría consumir, todo lo que es industrializado, que tenga el logo. Y por eso también es un riesgo comprar en las dietéticas, donde venden todo suelto, que vuela. Fíjense cómo vuela y le toca la piel y ya mal. Imagínense, mientras están sirviendo con las distintas cucharas o ponen la misma cuchara para servir una harina de trigo y una maicena. Listo, ya está. Se la contaminó. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas de productos a granel las tienen que evitar. Y después los cuidados en casa, utensilios separados, no compartir bombillas del mate. Es medio cochino, pero ¿cuántas veces a uno le han convidado un mate y que quizás queda un resto de una galletita ahí, un asquito, pero imagínate. Pero es tanta el riesgo de contaminación que hasta la misma familia se propone una dieta para celíacos solo para evitar esas cosas. Tal cual, es así. Muchas veces se proponen y hacen todo para directamente evitar esas complicaciones, una cosa como gluten free, la familia. Es un cambio bastante grande para las familias. Es un cambio bastante grande, pero en sí, si lo pensamos, no es que de todos los alimentos cambia mucho, porque es, en particular, el trigo, avena, cebada y centeno y los productos que derivan de ella, pero verduras, frutas que son naturales, carnes, huevo, todo el resto de cosas. Sí. ¿Cómo? Yo tengo en el almacén una familia que los chicos son celíacos, los padres no. Sí. Pero hasta la golosina que me compran, la golosina también la eligen porque no pueden comer los chicos todas las golosinas que tenemos ahí a la venta. ¿Viste? Y es como que tenemos que buscarle también a esos chicos, no les buscamos a veces para que tengan diversidad. Una alternativa, sí, claro. Qué Porque genia, al sí. único que van es ahí a casa y como siempre le buscamos las cosas con el que tengan loguito, todo. Entonces es difícil para ellos, para los padres, porque son chiquitos. Claro, bueno, es súper importante eso, estar atento a eso y manipular las cosas después correctamente para que no se terminen contaminando de manera cruzada. Entonces, ahí lo que hay es que contar todo lo que sea trigo, avena, cebada y centeno. En lo que es la alergia al trigo es parecido, pero en particular a lo que hay es una alergia al trigo. Entonces esa persona no tiene que hacer la restricción de avena, de cebada, de centeno, ¿sí? No se justifica porque a lo que tiene alergia es al trigo. Ahí sería una diferencia para tener en cuenta. No es que hacer una dieta para celíacos. Tiene que controlar y evitar todo lo que tiene trigo. El tema es que hay un montón de cosas que tienen trigo, porque hoy por hoy en la industria se usa para un montón de cosas. Sí, Francisco. Relacionado a la mejoría de síntomas, ¿qué significaría la normalización serológica? La normalización serológica sería esto del dosaje de anticuerpos. Que ya tu cuerpo deja de responder hacia la amenaza y ya vuelve a los niveles comunes de anticuerpos. Claro, es como que ya va mejorando porque ya al no tener el estímulo de la
antígeno que viene, que sería el trigo, avena, cebada, centeno, los anticuerpos se van yendo. Y es después de una consumición de gluten, porque acá dice que dura, Consumición de gluten. o sea, si yo comí algo con gluten accidentalmente, me dura 6 a 12 meses Es que en realidad está como estudiado que cuando vos haces la dieta libre de gluten y transgredís, esos daños terminan siendo como más graves, más fuertes todavía. Ujú. Entonces, ese es el tema. La recuperación histológica sería la recuperación en Que de total. la recuperación histológica, que es la que demora más, es el tema de que otra vez tenga el intestino como el de una vaca normal, con todas las vellosidades y las criptas sanas. Eso es lo que te va a garantizar que vas a estar bien nutrido, porque vas a tener toda la superficie de absorción para el resto de los nutrientes. Porque acá lo que pasa es eso, que esa reacción de defensa del cuerpo, que viene el TAC y va tu anticuerpo, esa pelea se da en tu intestino. Entonces ahí es donde se la y se va disminuyendo la superficie de absorción, y por eso es que hay una malnutrición acá con esta celiaquía. Con el tiempo, lo que primero va a ir mejorando es esto de que, bueno, no tener el estímulo de la ingesta, los anticuerpos se van a ir cediendo, y después, con el tiempo, se va a ir regenerando lo que es la mucosa intestinal. Pero si yo vuelvo accidentalmente, yo digo, bueno, ya está, todos los días hago re bien, me como este alfajorcito Jorgito que tanto me gustaba. Chan. No hay margen. No sé cómo explicarlos para que tengan esa idea, para que si se cruzan un día con un celíaco, no hay margen. No hay margen. Sí, mi primo es celíaco y se enteró hace un año, él es más grande que yo, y al parecer, no sé, se le despertaron mucho de los síntomas, siempre tuvo problemas intestinales, pero creo que lo diagnosticaron con intestino irritable. Sí. Nunca le hicieron un estudio de celiaquía hasta que ahora, porque no tenía síntomas tan graves. Ahora de grande se le complicaron, descubrieron que era celíaco y bueno, él se acostumbró, pero la madre, que es pastelera, se quedó como, bueno, pero entonces le hago cosas con avena. No. Entonces, No, con avena no. Es que para mi tía fue súper complicado acostumbrarse a que ya no podía volver, porque además hace fideos, pizza, es una experta de cocina, y al enterarse que no podía cocinar con nada de eso, casi... Es un desastre. No, y bueno, es un desafío, y mira, tu tía puede encontrar una beta de salida laboral haciéndolo bien a conciencia, de hacer preparaciones aptas para celíacos que muchas veces les cuesta encontrar por todo esto. ¿Sí? ¿Trabajó en un restaurante libre de gluten? Un restaurante libre de... Sí, y vos sabés la cantidad de gente que va, porque a veces bueno, pero ahí hay que tener... y le siguen dando, se descomponen igual, aunque digan que es libre de gluten. Ay, justo eso, Josefina, te iba a aclarar. También tener el cuidado con eso. Una cosa es que sea un lugar apto para celíaco. Y otra cosa es que sea un para lugar... celíaco, es absolutamente todo celíaco. Hacen el pan y todo, no venden otra cosa que no sea para celíacos. Bueno, tiene que estar bien, porque a veces uno pide menú, porque hay gente que también hay modas, como hablábamos con ustedes o con el otro grupo de nutrición la vez pasada, la dieta cetogénica, la dieta sin gluten, la dieta con gluten, la dieta de esto, el otro. Hay gente que quiere comer sin gluten se imagina no sé qué cosa del gluten, listo, si no soy celíaco no me pasa nada por comer el gluten. Y entonces porque supuestamente las harinas engordan, dicen. Sí, bueno, y por eso dejan de comer. Bueno, pero las harinas, hay harina de maíz, harina de mandioca, hay un montón de harinas, ¿sí? Las Entonces se engordan más que la harina común. ¿Cómo? Las premezclas sin TAC
engordan más, tienen más calorías que la harina común. No, porque son hidratos de carbono todos y cada gramo de hidratos de carbono aporta 4 kilocalorías. Lo que tienen es como no tienen el gluten en sí es algo que se forma con el amasado de las harinas, trigo, avena, cebada de centeno, con el agua, que se genera una malla, que es la que hace que uno pueda hacer panificados mejores, ¿sí? Pero son unas prolaminas, unas proteínas que tienen estos cereales que combinadas con el agua y el amasado generan la malla de gluten. Eso no es que es más engordante que lo otro. El tema es que las otras harinas, como no tienen esa capacidad de formar gluten, que es lo que hace que el pan leve, sea esponjoso, muchas veces es necesario agregarle otros ingredientes, en general grasos, que terminan haciendo que la preparación, no la harina de por sí, porque sería hidrato, cada gramo de hidrato era 4 calorías, la preparación pueda terminar siendo un poco más calórica, ¿sí? Pero no por la harina en particular. Bueno, nosotros ahí en el local, o sea, la dueña es celíaca, ¿no? Obvio. No nos permiten que ingresen otros alimentos que no sean libres de gluten para evitar la contaminación cruzada y demás. Bueno, buenísimo. Porque de verdad va muchísima gente va y te cuenta su situación y... Bueno, y es terrible. Es terrible la cantidad de gente que hay. Sí. Mi hijo es celíaco, pero bueno, nada, desde que tiene 2 años que lo venimos manejando re bien. Hay otra gente que recién ahora, en sus 45 años, se está dando cuenta, hicieron un estudio y salió, y que no está perdido en el desierto, porque no tenía dónde ir. Sí, bueno, están las asociaciones para celíacos y todo, pero lo que también es bueno recordar es que, así quizás como el lugar que dice Josefina, la dueña es una señora que tiene también enfermedad celíaca y que tiene los cuidados, a veces que algo diga sin gluten, no necesariamente es que sea apto para celíaco, porque puede ser que sea una preparación que no usó ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, pero que no tuvo todo el cuidado de la manipulación, de la contaminación cruzada. Entonces tienen que ser lugares, si soy celíaco, que lo necesito que diga apto celíaco, ¿sí? Que el apto celíaco va a implicar que es sin gluten, pero sin gluten solo no es garantía para alguien que es celíaco, ¿sí? El que tiene la alergia al trigo tiene que evitar todo lo que tenga trigo, ver también los excipientes, todas las medicaciones que tengan trigo, y el que es sensible al gluten no celíaco, es que es una situación distinta que tiene que llevar una dieta como la del celíaco, pero que tiene mayor flexibilidad. Mayor flexibilidad en qué sentido, no es que se va a comer un alfajor en sí de vez en cuando, pero sí que no tiene que tener todo este cuidado con la contaminación cruzada. Si hay alguna amiguita o algo que pueda estar dando vueltas en el alimento que consume, no le va a perjudicar como le perjudica un celíaco, y tampoco esta posibilidad de daño de que tiene el celíaco, que si no se controla, de generar una malignidad, ¿sí? Entonces, esa sería también una de las cosas a tener en cuenta como para poder diferenciar, si tuvieran que justificar o tener en cuenta para lo que sería el parcial, las diferencias, los cuidados más estrictos que tiene que tener una persona que es celíaca respecto a una persona que tiene una sensibilidad al gluten no celíaca, que tiene un margen distinto. Y la importancia de, entonces, no poner a hacer anticipadamente dietas sin uno tener un diagnóstico, porque si no, de hecho, podría dar un falso negativo. Si yo ahora en la pandemia estoy desde el año pasado pensando que soy celíaco y dejé de comer sin TAC, pasó un año, me hacen el dosaje de anticuerpos, primero antes de hacerme la biopsia, y ya pasaron más de 6, 12 meses, quizás me da negativo, y dicen, no, celíaca no, busquemos colon irritable, alguna otra cuestión, sí, me dio mal. Y no me vio, ya me dio tan bajo el dosaje de anticuerpos que como que descartan que sea celíaca. ¿Sí?
Bueno, ¿y después qué más quedaba Yo le esta? quería preguntar, profe, si hay que estudiar un poco, al menos saber de qué se tratan las dietas FODMAP, que usted las mencionó, pero Ese es para el sí, colon irritable. el colon irritable, exacto. Esos son algunos alimentos en particular, ¿sí? Más que nada va a ser cuestiones que puedan, les digo, como cuestiones de situaciones, de casos de Pirulo hace tal cosa y tiene esto. ¿Qué será que está bien? ¿Qué será que está mal? ¿Y por qué? Sin justificar, ¿sí? Van a tener que pasar por esto. O si tal cosa tiene esto, ¿usted qué le recomendaría? Y siempre justificando desde lo que tienen como fundamento, pero no va a ser como, bueno, clasifiquen los distintos tipos de obesidades, no. Sino más bien, bueno, porque al revés, quizás lo mencionás para justificar tu respuesta, ¿sí? Sí, yo me refiero a si más o menos sabemos de qué se trata la dieta FODMAP para saber qué alimentos recomendar en caso de colon irritable. Claro, tener en cuenta eso como para saber si se le indicarían o no, como cuando decíamos, bueno, le indicaría a este paciente hipertenso, ¿le indicaría solo la restricción de sodio? Creo que había sido, no sé si Mariana, que había dicho, bueno, la dieta DASH. Bueno, no solo la restricción de sodio, sino una alimentación bajo los patrones o los lineamientos de una dieta DASH, que incluye también que con verduras, frutas, lácteos descremados, ya que estos contienen minerales que son hipotensores, ¿sí? Como tener ese criterio. Porque si no es como digo, solo sin sal, y solo sin sal, no. Habría un poco más, ¿sí? Como traten de hacer de cuenta que usted, como así vos, Francisco, que sos uno de los que más preguntás, así como, viste, te preguntarías, bueno, a ver, cosas como, ¿qué podría ser si efectivamente estuviera ante una persona que me puede preguntar algo, como que sabe que estoy leyendo, estudiando el tema, ¿qué le respondería y cómo le justificaría con una información válida y no porque me parece que tendrías que, o porque yo hice tal cosa, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Y acuérdense de no responder por responder, cosas que no tengan nada que ver, porque eso invalida todo, porque yo digo, está respondiendo a ver si dentro de todo esto hay algo que responda, tiene que tener coherencia la respuesta con lo concreto que se pregunta, no es poner más, porque en ese poner más, no, se pierde lo que era la respuesta concreta, ¿sí? ¿De cuánto será el tiempo? Y el tiempo va a ser 1 hora y media, casi el tiempo que tengamos de cursar, así lo pueden pensar tranquilos, ¿sí? Pensar tranquilos, justificar tranquilos. ¿Va a ser todo por Edmodo, profe, o va a compartir un archivo Word? Porque No, va a ser como hacíamos el año pasado, la prueba por Edmodo. perfecto. Entonces ahí queda. Y a mí eso me hace también más fácil. ¿Cómo? ¿Cómo? Se te corta, Matías. A ver. La verdad que no sé cómo sería lo que me estás planteando. En el modo, lo que hago es, cuando entro en modo, me di cuenta que es la forma que descubrí que no cambia la interpretación de lo que está escrito, es que vos tenés que dejar como que está la computadora en inglés.
Si vos pones traducir, lo que vos pusiste en español te lo modifica y te hace un chino que te queda un texto que no se entiende y súper, que saca la lógica de lo que escribiste. Entonces lo que hay que chequear es que cuando uno está en el modo, viste que te da la opción, la pantallita de poner español o inglés, dejarlo que esté en inglés, por más que uno esté hablando en español. Eso es lo mismo para corregirles a ustedes. Yo lo dejo que esté en inglés para que no se le cambie. Es un redato, gracias, profe. Sí, La sí, verdad sí, que sí. sirve muchísimo. Porque eso me pasaba a mí, yo digo, pero aparte, mi mismo mensaje lo terminaba, lo leía, lo releía, lo mandaba, volví a entrar, digo, pero esto que tenía una CB mientras me lo estaba escribiendo. Digo, no puede ser, no se entiende nada. Hasta que descubrí que tenés que dejar la configuración como que esté en inglés, así no te hace traducción de eso que está en español y te lo quiere igual traducir y te queda distinto. ¿Sí? Y yo lo tomo como prueba porque yo no me voy fijando cada examen, yo así tipo, no es que corrijo todo un examen, sino que yo voy corrigiendo todas las respuestas, independientemente de quién sea, todas las respuestas, haciendo la comparación de toda una misma respuesta, toda una misma respuesta, toda una misma respuesta. ¿Sí? Cosa que si ustedes entregan archivos separados no puedo hacer. Y ahí es donde me salta a veces que, ya, esto lo está contestado exactamente igual al anterior, porque la leí antes justo, o 2 veces antes. Sí. ¿Alguien habló? Yo preguntar, no sé quién habló, pero ¿hay 2 dispositivos? Para el parcial no. El parcial es como hacíamos siempre el año pasado, ¿sí? Lo que sí tienen que tener garantizado cuando vayamos al final es esta posibilidad del escrito sincrónico, de tener la cámara en simultáneo, el audio, con la posibilidad de responder en el modo, pero para el parcial no. O se los hicieron de otra manera en la escuela. No, pero claro, yo me confundí con su final. Porque al menos hasta, si no tengo que consultar a Cecilia, pero al menos hasta lo que yo tenía entendido, la obligatoriedad de que sea así, escrito sincrónico con la videoconferencia en paralelo, era para los finales, no para el parcial. No, eso es para finales y Sí, solo orales. para los finales, dijeron. En Facultad de Medicina, ¿saben lo que hacen los finales? Les obligan a los chicos a poner un espejo atrás. Suena ilógico. Ah, mira. No, eso yo tomo en Facultad de Medicina y no. Eso debe ser quizás alguna cátedra que habrá descubierto cierta. Algún profesor que no confía. Cátedra de anatomía en medicina. Mira, vaya a saber los estudiantes de medicina. Y sí, puede ser. Acá somos honestos, no hacemos eso. Tengo una amiga que la hija ahora se recibió de abogada en la Facultad de Derecho. Antes de arrancar, a cada uno le hacían mostrar todo el ambiente, el aula, la habitación en la que estaba, el escritorio, todo eso, y después se acomodara como para que no hubiese nada. Pero bueno, también depende de la honestidad de ustedes, porque yo los puedo estar viendo en la cámara y si ustedes empiezan a abrir otro archivo, ¿yo cómo puedo adivinarlo? ¿Sí? Por eso apelo a que realmente quieran formarse, ¿sí? Y ser responsables en cuanto a su formación, básicamente. Si bien hay formas, allá en la sede de facultad yo tomo por otra plataforma donde uno puede ver, ingresa en la revisión del examen del estudiante y puede ver dónde estuvo cliqueando y dónde no. Vos podés ver si estuvo en tu respuesta y a su vez cliqueó en el archivo donde buscó y te sale todos los cliqueos y las búsquedas que te va llevando a los lugares donde estuvo. Pero bueno, también me parece que esta cosa de la conciencia, ¿no? De cada uno. Al menos yo
valoro un montón la profesión de enfermería. En el centro de salud en el que estoy, tengo 2 amigas prácticamente, compañeras de enfermería, y es como que muchas veces ellas a veces se sienten menos, dicen, ay, porque acá el médico no es, bueno, pero hacete valer, tu profesión vale también, y la nuestra también, porque nutrición y enfermería, ¿viste? Tipo como que no sos médico, ya está. En algunos lugares parece que no, no fueses, aunque si bien también está bien reconocida, pero también una de las formas que uno tiene para hacerse valer y reconocer es pararse con un conocimiento, ¿sí? Con fundamento. Entonces, en cuanto a su acción, cuanto mejor nos formemos, podemos defender y hacernos valer. Al menos esa es mi idea. Así que bueno, chicos, entonces vayan estudiando y estudien como pensando en esto, hacer justificaciones a todo lo que vayan a responder, ¿sí? Van a hacer situaciones y decir, bueno, a ver, y acá le doy así, por esto, bueno, razonarlo de esa forma, ¿sí?